que nada es fácil, que nada es gratuito. Pero si tú tienes perseverancia, pasión y te entregas por conseguir tu meta, créeme que lo consigues. Triple A ha crecido. Y si tú me hubieses preguntado a mí cuando yo empecé, ¿cuánto tiempo vas a durar con esto? Quizás le hubiera puesto fecha. Pero ahora tú me lo preguntas y yo digo, Triple A Plaza soy yo. Es mi ADN. Comenzar algo sin tú saber para dónde vas es complicado. Pienso que debes hacer el plano de la casa antes. Debes tomar el mapa y trazarlo. Y si puedes ponlo con colores bien llamativos, rojo, verde lumínico, amarillo lumínico, para que no te pierdas. Porque cuando empiezas en desconocimiento en el área de los negocios, te aseguro que te puedes caer, te puedes dar tan fuerte que no te paras. Hay un tipo de empresario o de empresaria que se forman en mercados que no esperaban, no porque no tengan la preparación adecuada, sino porque a veces nacen desde experiencias que tú no te imaginas o desde situaciones que tú no esperas en ese momento. Y mi invitada del día de hoy es una de ellas. Ella es Armida Peña, fundadora y CEO de Triple A Plaza, empresaria certificada MBA y MWBA, con 16 años de trayectoria en Nueva York y New Jersey, fundadora de Triple A Plaza Academy, también dedicada a la formación de técnicos especializados, fundadora de Rafelina Salón New York, una marca de belleza y bienestar. También es inversionista real en lo que tiene que ver con la visión de patrimonio a largo plazo, mentora de emprendedores, tiene su propio podcast, tiene que ver con todo lo que habla de legado, de industrias, de mercados. O sea, es una empresaria carta cabal y la tengo aquí en mi mesa de trabajo el día de hoy. ¿Cómo estás, Armida? Feliz, Indira. Gracias por traerme por aquí. Te extrañaba. Ay, yo también. Teníamos un tiempo ya sin vernos y sin compartir un podcast, porque aparte de que tú tienes tu propio podcast, Construyendo tu legado, y yo tengo el mío, también compartíamos un podcast en conjunto. Pero hoy vamos a hablar no solamente de ti como empresaria. En esta nueva temporada de Secretos CEO hemos encaminado el podcast a hablar de esa parte humana del empresario, no solamente de la parte de los números, de los esquemas, sino también de la parte humana, porque hay personas que creen que los empresarios y los directivos somos como robocitos que vamos caminando y no tenemos un corazoncito. Entonces, antes de que empecemos a hablar de todo tu trayecto como empresaria y de todo lo que has creado, que has sido, tienes todo un emporio, háblame de esa Armida que nació allá en la República Dominicana, en ese pueblecito de allá de Santo Domingo, de la República Dominicana. ¿Qué soñaba esa Armida? Bueno, tú estás tocando puntos muy emocionales para mí. Cuando me hablan de mi empresa, me sale como automático. Esta parte la cuido mucho y es porque ver exactamente esa niña que creció en un pueblo pequeño en ese momento, porque ahora ha crecido bastante, ñoña de mami y papi, pegada a su mamá, que no se atrevía a cruzar la calle sola, que tenía su burbuja completita, mis mismas amigas desde el kinder hasta terminar la high school. Era como una infancia muy protegida, pero a la misma vez muy libre. Así que ver eso y ver lo que soy hoy, de verdad que es
una cuerda que me emociona mucho. Es tocar esa cuerda en mi guitarra. Me llena de muchos sentimientos. ¿Y en algún momento soñaste, porque, por ejemplo, cuando le preguntas a un artista, a algunos comunicadores, ¿tú soñaste con estar donde estabas? Dices, sí, yo tomaba un cepillo y me paraba frente a un espejo y hacen esas historias. ¿En algún momento tú soñaste con ser la empresaria que eres hoy día? Todo el tiempo. Y lo grande es que eso no era lo que supuestamente yo quería. Yo sentía que yo tenía que ser médico, porque mi abuela era enfermera. Y como que eso empezó a calar en mí. Oh, mira, yo puedo ayudar con lo mismo que hace mi abuela. Y mi abuela era la que dirigía la policlínica, así le llamaban, de su comunidad. Y ver eso, yo decía, oh my God, eso es lo que yo quiero hacer. ¿Qué sucede? Que cuando jugaba, y ahora lo pongo siempre y se lo digo a mis hijos, a mis amigos, ver cómo cuando tú eres pequeño, de una forma u otra, tú vas diciendo lo que tú quieres ser. Yo quería ser médico, pero cuando yo jugaba, yo era dueña de una tienda o era dueña del colmado y venían mis primos, vinimos a comprar aquí donde ti. Y yo cogía hojitas o cortaba papeles y lo hacía como en el cuadrito rectangular en forma del dinero. Cogía piedras que eran los centavos, entonces le devolvía cuando venían y me compraban que el azúcar, que la ropa, lo que fuera en ese momento que estuviéramos jugando a la tiendecita. Pero yo miro para atrás y yo digo, pero ¿cómo que yo quería ser médica y yo jugaba siempre que tenía un negocio? Increíblemente, como lo traigo o realmente lo desarrollé. Ahora bien, en ese tiempo yo tenía un papá empresario, abuelos empresarios. Y muchas veces me detuve viendo eso, que yo decía, yo lo hacía era porque era lo que yo veía. Y muchas veces los hijos son el reflejo de sus padres. Entonces yo jugaba a lo que yo veía que mi papá hacía, que mi abuelo hacía o mis abuelos hacían. Y bueno, resulta que aunque dije que no iba a ser empresaria, que no quería, que todo se cortaba ahí con mi papá, quizá uno de mis hermanos, pero yo no. Y que yo me iba por otra rama, que era la medicina. A los 13 años, mi papá me llevó con uno de sus amigos, que era en ese tiempo director del hospital de mi pueblo, y yo empecé a ir a ver situaciones en el hospital, como ir a un parto, a involucrarme, porque mi papá quería saber si de verdad a mí me gustaba. Porque eso era lo que tú decías Lo que te yo gustaba. decía. Mira qué casualidad que mencionas a tu papá, y de eso mismo quería hablarte, de tu padre José Elías Peña, ¿verdad? Sí. Ese es tu padre. Yo tengo ya conociéndote un gran tiempo, y incluso en esta semana estábamos hablando de tu papá, y yo sé que es una pieza angular en tu vida. ¿Qué aprendiste de tu papá? ¿Qué te enseñó tu papá? Todo. Mi papá, Dios mío, el mejor mentor. En ese tiempo yo no sabía que era una mentoría, porque él lo hacía de una forma tan espontánea, tan especial, que en ese momento me estaba preparando definitivamente para la mujer que soy hoy. Hace 7 años, el 26 de mayo, hace 2 días que cumplió 7 años que se fue del plano físico, pero todos los días él está conmigo, porque fue tanto que me enseñó, que me dio, que abrió
en mi corazón que siento que no se ha ido, que siempre está ahí. Y creo que esto no solamente me pasa a mí, le pasa también a mis hermanos. Mi papá era ese hombre recto, pero dulce. Era ese hombre con fortaleza para lograr sus metas, perseverante, pero al mismo tiempo tan noble. Siempre servicial, siempre ayudando a los demás. Recuerdo que cuando él tenía un almacén de provisiones que les suplía a los colmados, que aquí son las bodegas, y él vendía al por mayor. Y muchos de los chicos de amigos de él del campo, que él veía que ya no tenían una opción para seguir hacia adelante, seguir estudiando, él decía, no, déjalo ir, le buscamos dónde vivir. Y esos muchachos iban a mi casa a la hora de la comida a comer, porque él tenía que estar seguro de que ellos comían, de que ese cambio del campo a la ciudad iba a ser bueno para ellos. Y vi tantos chicos que ayudó de esa forma y que crecían como empresarios al lado de mi papá. Y muchos de ellos hoy día son empresarios muy exitosos. No solamente lo hacía conmigo y con mis hermanos, lo hacía con más personas. Y sabes que eso, y te lo comentaba en el post que hablaba del aniversario de la muerte de tu papá. Mi papá también falleció y era empresario igual que el tuyo. Y tenemos mucha similitud. Muchas de las cosas que yo hago me le enseñó mi papá, fue mi mentor también. Y muchas cosas que mi papá hizo por otros. Yo me enteré incluso cuando mi papá falleció, que me decían, tu papá me ayudó en tal cosa, tu papá me llevaba, trabajaba en un almacén, me llevaba a la compra, me regalaba esto, me regalaba la leche cuando mis hijos no tenían. O sea, era esa persona que ayudaba incluso a otros cuando su misma familia ni se enteraba que él estaba a veces haciendo eso. Y eso hacen los grandes líderes de verdad, de corazón. A veces hacen las cosas que el otro ni siquiera se tiene que enterar, no para que le estén aplaudiendo o diciendo cosas. Me imagino que tu papá sí tendrá muchísimas historias también que tú te habrás enterado. 2009, Armida, 2009 fue donde salió, creaste lo de la tiendecita de AAA, ¿no? Sí. Aquel 2009, que se llamó AAA desde el principio. Desde el principio. Cuéntame ese primer año de AAA Plaza. ¿Hubieron ganancias? ¿Fue lo que pensaste cuando se compró? Cuéntame eso. Bueno, mi hermano siempre lo pone sobre la mesa y es, oye, si hubiésemos sabido lo que se necesitaba para abrir un negocio como AAA, nosotros no lo hubiéramos hecho, Indira. Todo este año fue basado en desconocimiento completo. Primero porque eso fue una invitación que me hizo alguien a colaborarle en un negocio. Como sabes o como he dicho muchas veces, yo era maestra. Y era maestra porque quería seguir para mi escuela de medicina, pero tenía que hacer una pausa porque tenía niños pequeños. Entonces, ¿cuál era mi mejor trabajo? El de ser maestra, porque íbamos como junto a la escuela. Sucede que cuando este chico me ofrece venir a hacer ese negocio, ay, a mí me pareció fabuloso porque eso es súper fácil, con un dedito lo manejo yo. Ay, no. Bueno, enfrentarme a AAA el primer año fue tan fuerte, pero tan fuerte, porque al mismo tiempo que Dios me estaba abriendo un camino, yo sentía que me lo estaba quitando todo. Es la parte de AAA que siempre digo que me ha enseñado a que las cosas buenas, cuando llegan, muchas veces te duelen. Y me dolió tanto
que me enojé con Dios, porque ahí no había nada que yo pudiera decir, de aquí yo voy a sacar una empresa exitosa. ¿Sabes qué era lo que a mí me pasaba por la mente el primer año? Recuperar lo que yo había invertido. Bueno, este año yo me lo voy a pasar tratando de vender, recuperar lo que invertí, cierro esto y me voy a hacer maestra otra vez. O sea que el primer año tú acababas de invertir en ese negocio y tú querías ya vender y salir de él. Como la porque te mayoría estaba de dando los- tanta pérdida. Bueno, es que nunca dio nada, solamente alcanzaba mínimamente con todo el esfuerzo y el sacrificio extremo para pagar la renta. Primero, estaba en un neighborhood que nadie me conocía, que era desconocido para mí, no conocía a nadie por ahí. Segundo, el socio a los 2 meses se va, que siempre lo digo. Él también quizás pensó que esto iba a dejar inmediatamente un beneficio. No. Y tercero, la gente tenía que conocernos, porque eso era una tienda que vendía de todo. Ahí se vendía zapatos como ropa, como se vendía una nevera, una estufa refurbished, que era reparada y para revender. Entonces, hello, la gente no te cree cuando tú tienes tanta cosa, eres nuevo, eres una persona que llega nueva a ese vecindario, que no tiene la mínima idea de cómo se corre un negocio. Esto no es 2 y 2 son 4, se necesita más. ¿Tú crees que tal vez uno de los errores como negocio que tuvo AAA en un inicio, aparte de el que el socio salga corriendo a los 2 meses, que eso es algo como un poco chocante, fue no tener tal vez ese plan exacto de qué era el negocio, que era la compañía? Porque tú me dices que ahí tanto se vendía una chancleta como se vendía una estufa. Era un 99, lo que le llamamos un buen 99, en vez de una compañía tal vez de reparación. Tal vez ustedes no tenían claro qué era lo que estaban montando. ¿Pudo haber sido eso parte del error como empresario? Obvio, no sabíamos, era una tienda. ¿Y de qué era tu tienda? De todo, una reguera. Se podría ver así, incluso la gente del vecindario la percibió así. Oh, allí abrieron una reguera, seguro vamos a encontrar cosas. Y oye, la ropa que nosotros vendíamos ahí era ropa muy buena. Lo que pasa es que se compró ropa de invierno en pleno verano. Era como una desubicación completa. Pero gracias a Dios, mi mentor, mi padre, se dio cuenta cuando el socio se va que yo iba a necesitar mucha ayuda o iba a perder totalmente mi inversión, y no eran de centavos, ya era una inversión bastante considerable. Y él me da la idea. Él empieza a mentorearme ya, no solo como su hija, sino como empresaria. Y él me dice, oye, vamos a hablar. Viendo el tipo de negocio que tienes, creo que el mejor para ayudarte en esto es tu hermano. Y me habla de sociedades. Mi papá siempre creyó en las buenas sociedades. Todo por escrito, no solamente palabras, no porque no tenga peso esta palabra, sino para que no hayan desacuerdo con ese socio, para que todo se lleve en claridad. Y él me dice, tráete a tu hermano, y si aquel socio ya no está y era un 50%, que iban mitad y mitad los dos en sus beneficios, tráete a tu hermano y dale un 20% para que le empujen este negocio ustedes dos. Y vas a ver. Oye, Indira, esas fueron palabras sabias. Cuando mi hermano llegó, lo primero que dice, no, aquí hay demasiada cosa. Aquí lo primero es que hay que definir para dónde vamos. O sea que ahí cambian el modelo de negocio. Exactamente. Y ahí nos pusimos los dos a observar cuál era la necesidad del lugar donde estaba, cuál era la mayor necesidad en ese momento, y de todo lo que nosotros teníamos, qué era lo que más se vendía. Y sale a relucir los electrodomésticos.
Nosotros poníamos ropa ahí que la vendíamos más barata que lo que nos costó y no se vendían. Pero los electrodomésticos, los nuevos y los usados, mayormente usados, reparados, que le llamamos refurbished, era lo que se vendía. Eso era lo que rápido, todos los días, no hacía entrar dinero al negocio y que nos permitió subsistir el primer año. Entonces ahí cambian el modelo de negocio, retiran todo lo demás y se quedan solamente con ese tipo de mercancía, por decirlo así. Así es. Entonces, ¿dónde empiezan a ampliar a que ya no solamente venden esto, sino que te conviertes en suplidor, que empiezas ya a contratar más personas? Porque el negocio hasta ese momento eran tú y tu hermano vendiendo algunos artículos. ¿Cuándo crece y ya se te quita de la mente vender el negocio? Bueno, empecé con mis hijos que eran teenagers en ese tiempo, mis dos varones y mi hermano. Ese era todo el staff. Al ponernos a observar qué era lo que se vendía, tuvimos que traer un mecánico a trabajar con nosotros porque ni mi hermano era mecánico ni yo tampoco. Entonces, el mecánico, ese mes nos fue muy bien cuando llegó el mecánico, pero todo el dinero que hicimos se fue en pagar la renta y en el pago del mecánico para que nos ayudara a reformar los electrodomésticos. Resulta que ahí viene el otro cuestionamiento que tiene que hacer el que tiene un negocio siempre. Ok, voy a seguir trabajando para pagarle al mecánico y pagar la renta y terminamos, o voy a hacer que esto funcione para los involucrados también, es decir, para mi hermano y para mí. Y ahí mi hermano dice, aquí necesitamos un mecánico de base. Y yo le dije, sí, pues ese va a ser tú. Porque mi hermano ama la mecánica. Siempre le encantaba estar tocando, buscando, haciendo. Y ahí él me dice, pero ¿y cómo lo vamos a hacer? Y yo le dije, bueno, tú tienes un día libre y es para la escuela. Entonces ahí mi hermano se va a la escuela a formarse como mecánico de electrodoméstico en sí, no, pero por lo menos en refrigeración, que era el mayor mercado que tenían. Lo más importante, porque para tú comprar los refrigerantes que usan las neveras, que era lo que más salía allá, necesitabas esa licencia del medio ambiente. Entonces mi hermano se va a la escuela y te lo aseguro, Indira, lo que hace la necesidad y el deseo y el querer echar para adelante. Mi hermano en 3 meses era el mejor técnico y yo se lo digo y él me dice, es que tú lo pones tan grande. Y yo le digo, es que es cierto, yo lo viví, yo lo vi. Era el mejor técnico que tenía toda esa área de Nueva York, o mejor dicho, en Nueva York. Yo le mandaba a mi hermano y ya el mecánico que teníamos no lo querían. Le decía, no, mándame a Víctor, mándame a Víctor. Víctor se empezó a hacer famoso. Incluso el nombre del negocio no lo decían, decían el negocio de Víctor. Porque se empezó a hacer como tan popular con la gente que sabía de nuestro negocio. Y quiero siempre poner esto sobre la mesa, no solamente por lo que él estaba aprendiendo y conociendo y dándole a ese lugar donde estábamos, sino por su honestidad. Encontrar un mecánico honesto, hay muchos, sí te puedo decir, hay muchos, pero tienen como este sello. Ay, es que los mecánicos vienen y en vez de arreglar me dañan. Claro. Ay, se me dañó la nevera después que vino el mecánico. ¿Cómo puede ser eso? Entonces, yo me di la tarea y yo le decía a mi hermano, yo voy a limpiar este nombre. Me va a costar, voy a durar más tiempo para llegar, pero lo vamos a limpiar. Claro. Y empezamos con eso, diciéndole a las cosas como son. A nosotros nos llevaban aire acondicionados de ventana.
a reparar, ay, ven, porque toda la gente piensa que el aire no funciona porque no tiene, como le El decían gas. anteriormente, gas, que es el refrigerante, no gas. Entonces, llegaban con el aire, oh, que mi aire no está funcionando porque no tiene gas. A veces era que tenía el filtro sucio, Indira. Algo simple. Y nosotros le decíamos, oh, no, no, eso es lo que tiene es el filtro sucio. Se enojaban, no, que le falta el refrigerante. Y entonces ahí le dábamos la clase, la que estábamos aprendiendo. Le explicaban ahí. Si es refrigerante, esto es un problema grave. Porque tú estás hablando del sistema interno del aparato que tiene algún hoyito o algo así que vamos a reparar. Esa honestidad, como tú le llamas, hace que la gente vaya haciendo que el negocio vaya de boca en boca. O sea, mira, estas personas me trabajaron y fueron honestas, me dijeron realmente lo que tenía mi electrodoméstico, o mi electrodoméstico no volvió a dañarse después que estas personas vinieron. Sí. O sea, es algo que funciona a largo plazo, es el famoso boca a boca. Pero algo que también tienen ustedes como compañía, o que lo han trabajado como compañía, son las certificaciones del Estado. Y eso es algo que quiero que lo toquemos un poquito antes de seguir con todo lo que es la ampliación del negocio. ¿Qué tan importante ha sido para ti como empresaria, para ustedes como negocio, tener esas certificaciones del Estado? Tanto la MBE como las otras certificaciones que tienes, la MWBE. ¿Cómo te han funcionado y qué importancia tienen? Mira, esto es algo que la gente no lo ve como tan importante, sin embargo lo es, porque eso quiere decir que tú eres un negocio que cumple con todos los requisitos del Estado. Te da prestigio, te avala tus conocimientos. Claro. Y no, este año acabo de hacer Power Authority también, en Nueva York y New Jersey. Una certificación muy buena de tener, porque aquí tú puedes trabajar tanto en los aeropuertos como en las fronteras del estado entre Nueva York y Nueva Jersey. Y la verdad es que yo siento que vale la pena cualquier negocio, especialmente de minorías, abrirse las puertas ahí. No te voy a decir que nosotros hemos conseguido contratos gigantescos ahí, pero sí, por ejemplo, el año pasado nos fue súper bien. Ahí tuvimos 4 contratos con ellos y muy buenos. El año antipasado, que es un contrato que llega hasta el día de hoy, una persona que ganó un bid bien grande nos subcontrató y hasta la fecha estamos trabajando con ellos. Y aparte de eso, te llegan las oportunidades, porque tú no tienes que buscarlas, ellos empiezan a buscarte a ti. Y como dices tú, como negocio, como empresa, como directivo, te está dando el aval de la ciudad, del Estado, que tú cumples todas las normas. Entonces, cualquier otra compañía, si el Estado te está diciendo, ellos cumplen con todas las normas, otra compañía va a decir, óyeme, ellos están bien. Hay otro nicho que también ustedes están ahí acariciando, como dicen, que es el de la energía limpia. ¿Cómo llegan ustedes ahí? Cuéntame un poco de esto, ¿qué es lo que están haciendo con ello? Mira, yo amo esto de la energía limpia. Es un mundo fascinante. Entonces, con esto estamos contribuyendo tanto a nuestro medio ambiente y también al bill. Al bill que te llega mensual de tu compañía eléctrica, que no es barato. Entonces, si yo te puedo decir, oye, Indira, si hacemos este proyecto, cambiamos, tú eres dueño de tu casa, pero tú tienes un sistema de calefacción con gas o con aceite. En el tiempo son partículas muy pequeñas, pero al final producen situaciones de salud. Hoy día tenemos el sistema HEAT-PUMP, entre tantos, pero es el que nosotros hemos abrazado fuertemente. Y con estos sistemas tú tienes calor y tienes frío.
Es decir, tienes cubierto tu invierno y tu verano de una forma muy confortable adentro de tu casa. Se hacen unas medidas específicas, te hablo de quizás como construir una casa, el plano de la propiedad que se llama Manual J, que es el que más usamos, y con esto podemos decirte cuánto calor necesita tu casa para el tiempo más frío y cuánto frío necesita tu casa para el tiempo más caliente del área donde tú vives. Lo bueno de esto es que en este momento el gobierno está ayudando a los dueños de casa. Y ha llegado AAA a interesarse tanto porque le están ayudando a hacer el cambio. Para el 2030, la mayoría los dueños de casa van a tener que hacer el cambio sí o sí. En este momento hay dinero, son los rebates, le devuelven cierta cantidad de dinero, mínimo entre 8,000, 10,000 y 12,000, dependiendo del zip code de donde tú tienes la casa. Y aparte de eso hay muchísimos más programas. Entonces, ¿cómo llega AAA a esto? Exactamente por ese deseo de ayudar. Y ok, sí, te van a pagar, sí, te van a pagar por el trabajo, pero también tú vas a informar a tu comunidad que estos programas existen. Entonces, a mí no me sirve de nada acumular y tener y hacer crecer mi empresa si yo con ese crecimiento no traigo a mi comunidad. Entonces, por eso, nuestro afán de que la gente se entere de que estos programas existen, de que si tú tienes una casa, tú puedes hacer el proyecto. Si tu boiler está dañado, no la cambies por otra. Hay cosas muy nuevas, muy modernas, que te ayudan también en el pago mensual también de la electricidad. El gas ahora está excesivamente costoso y aumenta muchísimo el precio en las facturas. En las facturas. Entonces, por ese lado me encanta hablar de estos sistemas porque hay mucha ayuda para los dueños de casa. Mira, eso que tú dices que es cierto, hay mucha gente que dice, bueno, pero es que ya le están pagando por hablar de eso. Es verdad, pero cuando tú haces algo, aunque te paguen, pero para el beneficio de los demás, te da un gol extra. O sea, sí, me está pagando por hacerlo, pero te estoy ayudando. Al final del día, tú estás haciendo una labor de ayudar a otras personas, no solamente a ahorrar dinero, sino también a ahorrar en el sentido de que es una energía limpia, estamos ayudando con el medio ambiente, estamos ayudando con tantas cosas que la gente a veces no le quiere dar mente, por decirle así. Pero este planeta es la única casita que tenemos y si la desbaratamos, no vamos a tener otro sitio para donde irnos. Entonces tenemos que tener conciencia. AAA Academy. Esa es otra de las patitas. Yo le dije, señora, que esta mujer tiene de todo. Es un emporio que tenemos aquí. Háblame un poco de esto, de dónde te surge la idea, qué podemos encontrar ahí, cómo fue ese sueño. Ok, AAA Plaza Academy, o mejor dicho, AAA Plaza Academy HVAC, ahora tiene como ese final. Y es porque cuando empezamos había una necesidad muy grande de conseguir técnicos. Resulta que esto no es, ay, te contrato Indira, ven, yo te voy a orientar y te voy a decir, no, necesitas la licencia del medio ambiente para manipular este tipo de electrodomésticos. Y no los encontraba. Entonces yo dije, bueno, pues vamos a enseñar. Y empezamos a enseñar a las personas que llegaban a trabajar con nosotros. Llevarlo de la mano y estar seguro que aprendían. Y una de las formas más fáciles de aprender es con la práctica. Es decir, lo educábamos con la literatura, pero usted lo va a poner en práctica inmediatamente aquí con nosotros. Y mi hermano es increíble. Víctor es un maestro nato. Él enseña de una forma tan linda, tan fácil,
te busca la forma de que lo entiendas. Y poco a poco hemos entrenado muchas personas, muchas personas. Si entraste a trabajar a AAA y tú no tienes la licencia, tú de ahí no sales sin tu licencia. Siempre nos ocupamos de eso. Ahora, ya estamos viendo otras necesidades. Los chicos están saliendo de las high school y no quieren ir a la universidad, porque es larga, porque es caro, por esto, por aquello, y porque carreras como esta no la dan en la universidad. Entonces decidimos empezar a enfocarnos, a ayudar a más gente de afuera a que sepan que con nosotros pueden hacer las clases. En octubre de este año comenzamos con un grupo. Lo más lindo de todo esto es que se ha corrido la voz y ya instituciones de mi ciudad, de mi county y del estado están muy interesados en AAA. Así que probablemente muy pronto van a venir esas ayudas de otras instituciones para apoyarnos a seguir educando más chicos y más chicas, porque quiero que vengan las mujeres también. Quiero ver a las mujeres en esta industria que es tan linda. Claro, porque así como tú, que también has estudiado sobre esto, yo sé que hay otras mujeres que también han entrado en este tipo de mercado y que es un mercado bien amplio, realmente, que hay trabajo para todos. Y es bueno que, como bien dices, hay muchas personas ahora, muchos jovencitos, que no están queriendo ir directamente a la universidad, sino que se quieren ir más por carreras técnicas. Y así como no todo el mundo está hecho para ser directivo, CEO o dueño de su empresa, que a mí me quieren matar cuando yo digo eso, bueno, todo el mundo está listo para ser dueño de una empresa. Hay personas que quieren ser empleados y son felices siendo empleados y está bien. Así no todo el mundo está hecho para ir a la universidad. Hay personas que quieren hacer cursos técnicos o carreras técnicas y para eso estaría la academia perfectamente bien. Armida, dentro de todo esto que has logrado hacer, todas estas cosas que hemos hablado hasta ahora, que nos falta todavía hablar del salón, ella ha hecho muchísimas cosas, pero de lo que hemos hablado hasta ahora, ¿cuál error has cometido tú que has dicho, metí la pata, no debía hacer esto, ha sido una mala inversión o ha sido una mala decisión que tomé y no la tomaría de nuevo? Bueno, comenzar en desconocimiento me costó mucho, mucho. Comenzar algo sin tú saber para dónde vas es complicado. Pienso que debes hacer el plano de la casa antes. Debes tomar el mapa y trazarlo. Y si puedes ponlo con colores bien llamativos, rojo, verde lumínico, amarillo lumínico, para que no te pierdas. Porque cuando empiezas en desconocimiento en el área de los negocios, te aseguro que te puedes caer, te puedes dar tan fuerte que no te paras. Yo tuve la suerte de tener gente maravillosa a mi lado, gente que me apoyó tanto desde el día cero, tanto en lo económico como en el trabajo, gente que eran como yo, que no le tenían miedo al trabajo. Y eso me ayudó a salir de ahí. Si en este momento tú me dices, vamos a abrir un negocio de lo que tú quieras, yo lo primero que te voy a decir es, sentémonos, vamos a hacer un plan. Claro. Vamos a organizarnos. ¿Cómo? ¿Para? ¿Cuándo? ¿Dónde? Son preguntas muy, pero muy importantes el día que tomas la decisión de abrir un negocio. Así es, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo recuerdo que hace un tiempo alguien me dijo, no, yo creé mi negocio sin un plan, valga la redundancia, sin un plan de negocios y me ha ido súper bien. Y yo le dije, óyeme, dale gracias a Dios, tú eres un caso de éxito de esos que no se encuentran, pero sin un plan de negocios, eso es
dificilísimo. O sea, si tú no tienes ese GPS por dónde vas a ir, es bien difícil llevar las cosas, porque es que por dónde vas a caminar. O sea, mira cómo tú tenías tal vez una buena inversión, un buen dinero, que si desde el principio hubieses tenido un buen plan, ok, tal vez hubieses tenido al final lo que tienes hoy, pero hubiese sido más rápido o tal vez hubiese sido más directo. Ahora mismo hay muchas personas, sobre todo los empresarios latinos, por no decir solamente los nuestros dominicanos, los latinos, que quieren hacer muchos tipos de negocios, de diferentes industrias, diferentes empresas. Ya sacando esta parte de tener el plan, que es lo primero, ¿qué le dirías tú que deberían tomar en cuenta a la hora de invertir? Porque yo sé que tú tienes una maestría, creo que es, en esto de todo lo que tiene que ver con finanzas y dirección financiera. A la hora de invertir, ¿qué deben tener en cuenta? Volvemos a conocimiento. Conoce a dónde vas a invertir. Investiga, busca, revisa. Porque ahora mucha gente habla de inversiones, pero ¿qué inversión? ¿Es realmente una inversión que te va a devolver algún beneficio? ¿O es simplemente poner tiempo y preocupación? ¿Es a corto plazo? ¿Es a largo plazo? ¿Qué porcentaje de ganancia vas a tener? ¿Y para cuándo? Yo he escuchado personas que me dicen, no, que yo invertí tanto y después vienen, lo perdí. Lo perdí porque la persona vivía en China o vivía en no sé dónde y yo no tenía el control. Sí, usted va a invertir, tiene que tomar control de todo, aunque sea otra persona. Si eres tú y me invitas, mira, yo tengo este negocio, lo voy a manejar yo, esto y esto y esto, pero tú a final de año, tú me tienes que dar un reporte. O cada 3 meses, o cada 6 meses. Pero en el final de ese año yo tengo que tener un reporte. Y con pérdidas o ganancias, yo necesito llevar ese reporte a mi contable. Tú sabes que algo que me gustaría que aclararas también, la diferencia entre ser inversionista, o sea, poner dinero en algo, y ser socio en cuanto a trabajo en un negocio. Por ejemplo, si somos socias en un negocio, tú y yo nos asociamos en algo y tú y yo estamos trabajando a la par en el negocio. Físicamente, venimos las dos a trabajar y ponemos dinero las dos, es una cosa. Y si en otra vertiente es que, por ejemplo, yo trabajo, tú pusiste el dinero, tú estás invirtiendo en ese negocio. ¿Puedes explicarme la diferencia entre una y otra? Bastante. Lo que pasa es que casualmente en esta semana, sí, lo que pasa es que en esta semana casualmente alguien me estaba hablando de, no, que yo tengo una persona que es mi socia y realmente era un inversionista. Y le dije, ella no es tu socia, ella invirtió dinero en tu negocio porque dio dinero. Entonces me gustaría que explicaras esa diferencia para que la gente lo pueda entender. Ok, tú me presentas tu negocio y yo creo en tu negocio y tú me dices necesito $500,000. ¿Te gustaría invertir en este negocio? Simplemente invertir. Tú no me estás diciendo tú eres la que me va a presentar en mi podcast o tú eres la que va a venir. Así exactamente como tú lo dijiste, eso es un modo de hacer dinero. Porque ¿qué es lo que yo te estoy dando? Te estoy dando el dinero para que en el tiempo eso me traiga un beneficio, confiando en tu proyecto de negocio, lo va a devolver. Yo no tengo nada que ver ahí, yo no tengo que venir a limpiar con una escoba aquí si está sucio, esa es tu responsabilidad y eso se escribe, porque yo no puedo venir a invertir aquí sin ver números de tu negocio, porque claro, firmamos cláusula de que es confidencial lo que tú me vas a enseñar
Y si todo eso me gusta y si mi contable los asesores que tú puedas buscar, si no lo tienes, búscalo. Aunque sea para ese negocio, para esa inversión, porque tú no eres que vas a llevar la batuta, tú no eres la que le está dando frente al cliente, tú no eres la que tiene que ocuparte de comprar nada, simplemente tú pusiste el dinero, eso es como ponerlo a rédito en un lugar y que te van a pagar intereses. Y no eres socio de esa persona, tú eres un inversionista. Invertiste tu dinero con un fin. ¿Cuál es el fin? Que ese negocio está creciendo, está prosperando y en el año tal yo voy a empezar a recibir beneficios o en el mes tal yo voy a empezar a recibir beneficios de ese dinero que yo puse ahí. ¿Por qué? Porque muchas veces tú lo pones en el banco y te dan un porcentaje muy mínimo, pero en el negocio tuyo yo leí los números y mira, aquí yo me voy a ganar un 20% en menos de 2 años. ¡Wow! ¡Qué negociazo! Entonces, ok, ahí tú vas a invertir. Así también te pueden decir que lo que te vas a ganar es 0.5%. 1%. Pero ya eso es una decisión del inversionista. Exactamente. Entonces, ¿qué es una sociedad? Entonces, en el otro caso, vamos a decir que tú y yo pensamos en ponernos a vender carros. Vamos a poner un dealer. Hacemos el plan de negocio. Para este negocio necesitamos $300,000. Y vamos a ir a la mitad cada una, tú me vas a traer 150,000, yo te voy a traer 150,000 y estamos de acuerdo en que las dos vamos a vender. Vamos a llegar todos los días, podemos cambiar el horario, si Indira va a venir en la tarde, yo voy a venir en la mañana, pero en el mismo tiempo de hora porque somos 50-50. También todo esto se puede arreglar por escrito. O los miércoles yo no puedo. Y tú me dices, no, los domingos yo no puedo ir. Entonces cambiamos los días y nos cubrimos. Pero todo por escrito funciona. Eso es una sociedad porque las dos juntas vamos a empujar. Vamos a hacer que ese negocio funcione y que de mí depende que mi parte empuje tanto que el negocio brille solo. Y que de ti depende que tú empujes tanto y ponga tanta fuerza para que esto funcione, que el negocio brille solo. Exacto. Y juntas brilla más. Pero ahí hay como casarse. Un matrimonio es una sociedad. Exacto. Es una parte de aquí, es una parte de acá. Si tienen hijos, hay una parte de responsabilidades del padre como de la madre. Si este matrimonio sigue y no se separa, perfecto. Pero si se para, hay acuerdos que cumplir. A ti te toca esto, a mí me toca esto. A mí me tocaron los niños, a ti te toca mantener. Tal cual funciona en los negocios. Una sociedad, somos responsables juntas. Exacto. Una inversión, hay un responsable y el otro pone el dinero. Exacto. Me encantó que lo explicaras porque de verdad hay mucha confusión con esas cosas. No sé si a ti, como tú das mentoría al igual que yo, te han llegado casos. Por ejemplo, a mí me han llegado casos que me dicen, yo tengo una socia, pero yo trabajo, estamos 50-50, yo trabajo, pero ella no trabaja igual que yo, pero ella cobra el 50 igual que yo. Digo, pero eso no es equitativo. O sea, si están 50-50, las dos tienen que invertir igual, trabajar igual, abrir igual, cerrar igual, aunque se puede mover cosas, pero tienen que trabajar igual, porque sí, las dos te están ganando lo mismo al final del día. Pero tú sabes que no todo el mundo entiende ese tipo de cosas y solamente ve como, bueno, pero es que es mi amiga o es mi vecina y no me gusta dañar. No, a la hora del negocio debemos, yo digo a veces, guardar el corazoncito en una gaveta y hacer las cosas claras. Por eso es que, como tú dices, y es totalmente válido, busquemos asesores, busquemos contables, busquemos todo ese tipo de personas que hagan ese trabajo que tú tal vez no entiendes o no sabes o no conoces o tal vez no quieres darle el frente porque no quieres tú hablar con esa persona. Busca el contable o el asesor que la siente a las dos o a los dos y le diga, miren, esto es lo que vamos a hacer. Esto, así es que se debe trabajar. Y las cosas son más fluidas y más claras. Armida, ya tenemos que finalizar, pero no quiero que nos vayamos sin que me le des un consejito o qué te gustaría a ti
que al final de este episodio, alguien que lo vio completito, se quede o haga o que implemente después de haber visto tu entrevista? Que nada es fácil, que nada es gratuito. Pero si tú tienes perseverancia, pasión y te entregas por conseguir tu meta, créeme que lo consigues. De un sueño, yo siempre digo, era el sueño de otro que se convirtió en un sueño mío. Triple A ha crecido. Y si tú me hubieses preguntado a mí cuando yo empecé, ¿cuánto tiempo vas a durar con esto? Quizás le hubiera puesto fecha. Pero ahora tú me lo preguntas y yo digo, Triple A Plaza soy yo. Es mi ADN. Y mira cómo me emociono, y es porque la gente no cree en sus proyectos. Hay tanta gente que empieza con cosas maravillosas y ya casi a punto de alcanzar, se devuelven. Perseverar. Yo tengo 17 años con AAA y sigo perseverando porque, wow, sigo perseverando porque hoy día la empresa no es mía, es de tantos que trabajan allí. Son gente que han creído, que apoyan, que protegen, y esas personas no te llegan el primer día. Van llegando viéndote a ti, perseverando, empujando, sin caerte. Claro, somos humanos, 1000 veces todavía hoy. Me lo pregunto, ay, quizás no debo de seguir, quizás ya debo de parar. Pero cuando miras hacia atrás y buscas fotos, como me pasó en estos días que me pidieron unas fotos, y ver esa trayectoria, estos 17 años de verdad en fotos, que tienen las mejores, imagínate las difíciles que no se toman, solamente se viven, eso ya es suficiente para seguir. Wow. Es suficiente para que no sueltes. Así que por favor, si tienes un sueño de negocio o cualquiera que sea tus sueños, lucha por él, no te detengas, pero sobre todo persevera, porque sí se puede, y yo soy un ejemplo de que se logra. Gracias, Armida, por abrir tu corazón. Perdón por las veces que te hice llorar en esta entrevista, pero gracias por demostrar, como te dije desde el principio, que esta temporada es para poder demostrar que los directivos, que los CEOs somos seres humanos, y tú acabas de demostrar eso, que somos de carne y hueso y que tenemos todo ese sentimiento que sale a flor de piel. Gracias por haber estado aquí hoy. Gracias a ti, Indira, y siempre un placer estar en tu casa. Señores, me quedo con la frase que dijo Armida diciendo que el sueño de otro se convirtió en su sueño y ahora es su ADN. Oigan, qué bonito es cuando tu negocio es tu ADN, es lo que tú respiras. Así quisiera yo que todo el mundo también crea en sus negocios y, como dijo ella, en sus sueños. Gracias por habernos visto este episodio del día de hoy. Si nos ves a través de los canales que salimos de televisión, muchísimas gracias por tu sintonía. Si nos ves a través del canal de YouTube, recuerda suscribirte, darle a la campanita para que te recuerde cada vez que subimos un video nuevo. Y si nos ves a través de los podcasts, sea Apple Podcast o Spotify, descarga también este episodio, compártelo para que más personas se nutran de la información que trajimos el día de hoy. Nosotros nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. ¿Por qué? Porque los CEO hablamos de negocios. Indira Báez estuvo contigo.